su asistente de corrección inteligente. Cada año se pierde entre un 6 y un 8% de facturación en el sector hostelero, por factores que no tienen nada que ver con la gestión o con la calidad y el servicio que ofrecen los hosteleros, sino por algo mucho más silencioso, por el descontrol. Miles de euros perdidos, pérdidas que se han normalizado con las décadas en el sector de la hostelería. Hoy estamos con Aitor, CEO de The Cook, y con Luis, un cliente que ha implementado esta herramienta recientemente. Vamos a ver qué está pasando en el sector de la hostelería, cómo se pierden miles de euros sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie diga nada, y cómo The Cook pretende remediarlo. Bueno, vamos al grano, Aitor. ¿Cuánto dinero se pierde realmente? ¿De qué estamos hablando? Pues mira, he analizado 3 escenarios muy sencillitos de un restaurante, una cafetería que es capaz de facturar 50.000 euros al mes, 100.000 o 150.000, ¿vale? Y estamos hablando de entre un 6 y un 8% de pérdida continuada por mala gestión, ¿vale? Eso, si haces un 8% de 100.000 euros, son 8.000 euros al mes, que si lo multiplicas por 12 meses, son casi 100.000 euros. Eso es una auténtica barbaridad. Y ese es el dinero que de una manera o de otra, por una gestión deficiente, se pierden todos los años, ¿vale? Para un restaurante o para el administrador o para el que ha invertido en un restaurante, ese dinero es decisivo para que su sociedad o se pueda mantener si no ha llegado a un punto de equilibrio o si ha llegado a un punto de equilibrio, gane dinero. O sea, imaginaros lo que es ese dinero que te llegue o que no te llegue, ¿vale?, al banco anualmente. Entonces, nunca se ha podido llegar a gestionar este dinero porque tenías que tener un regimiento de gente para gestionarlo y eso te costaba mucho más que lo que realmente ahorrabas. Pero ahora, gracias a Dios, la tecnología ya a través de datos automáticos y de forma continuada puede hacerlo. Lo bueno para el hostelero es que a un coste tremendamente razonable, que es el uso de la aplicación, puede conseguir ese dinero que es un antes y un después para su propia sociedad. Pero, ¿por qué se ha normalizado perder todo este dinero? Bueno, se ha normalizado porque no había ninguna manera de conseguir que el empleado en sí de hostelería te dijese la verdad de lo que sucedía, ¿no? De todos esos errores, entre comillas, mala gestión, mermas, robos, invitaciones que existen y han existido siempre. No había manera de conseguir saber cuáles eran exactamente, ¿no? A no ser que estuvieses ahí 14, 16 horas, como les ha pasado a muchísimos hosteleros, incluido en mi familia y demás. Ahora, gracias a Dios, ¿vale?, a través de la automatización de datos, eso, con un simple informe todas las semanas, ¿vale?, puedes saber. Y si por las razones que sea hay un error, corregirlo, pero corregirlo de manera inmediata, hasta el punto de que ya el propio empleado sabe que has vuelto a recuperar el control de la sociedad y de su vida. Vale, y a ver, por preguntarle a Luis, que es un cliente de The Cook, antes de esto, ¿tú sabías dónde iba tu dinero o era todo intuición? A ver, es cierto que los años de experiencia gestionando pues, bases de datos, números que tienen que ver con esos gastos que anteriormente Aitor ha dicho que se pierden de una manera un poco sin saber, sin tener el control, sí sabíamos que existían. El problema era la forma de cuantificarlos, ¿no? Nosotros nos encontrábamos con 2 problemas fundamentales. Uno es la dispersión de los datos en una serie de bases de datos donde tenías que buscarlos diferentes, luego tenías que hacer una combinación de todos esos datos y bueno, era bastante complicadete. El otro problema que teníamos era el tiempo que dedicábamos a ese análisis, ¿no? Como he dicho, es una tarea bastante tediosa
y que llevaba bastante tiempo, con lo cual nos lleva al siguiente problema que teníamos, que era cuándo recibíamos esa información, ¿no? Tú puedes tener una información muy buena sobre un determinado problema, pero la recibes tarde, con lo cual prácticamente ya no tienes opción de rectificarla en un tiempo adecuado, ¿no? Totalmente de acuerdo, y el problema se va haciendo cada vez más grande. Cuando quieres solucionarlo, ya es muy tarde, ¿vale? El tiempo en esta aplicación es decisivo. Entiendo que The Cook ayuda con eso, con el tema del tiempo, pero ¿cómo sé yo que esto no lo hacen otros programas de gestión? ¿Qué es lo que tiene de diferente? No hay ningún programa ahora mismo de gestión que haga o que contabilice de forma automática todo lo que sucede en un restaurante. O sea, hay aplicaciones distintas, una te hace el control del cash flow, otra te hace pedidos, otra te hace pues el control de la gestión de las horas, pero nosotros en The Cook hemos abarcado absolutamente todos los gastos y de forma automática los hemos cruzado contra un denominador común que es la facturación sin IVA. Y a partir de ahí, de forma, vuelvo a repetir, automática, todas las semanas, a través de simplemente analizar unos informes en donde hay un verde y un rojo, ¿vale? Como los análisis de sangre de toda la vida, tienes el tiempo o estás a tiempo de corregir el error. Por eso a mí me gusta muchísimo que The Cook se le llame un corrector, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque corrige de forma inmediata los errores, entre comillas, que cometemos el humano y que en hostelería suponen entre un 6 y un 8% de la facturación total sin IVA, que es una auténtica fortuna. Entiendo que los corrige en base a un teórico inicial y de esto se habla como si fuese un poco una ruta perfecta, pero ¿cómo se crea ese modelo? En plan, ¿en base a qué lo corrige? ¿Se personaliza con cada cliente? Exacto, hay una edición limitada, o sea, cada restaurante tiene un teórico inicial, un perfecto, una forma de hacer las cosas con unos números determinados, ¿vale? No es lo mismo tener una pizzería que un restaurante de sushi, que un restaurante de copas o espectáculos, ¿no? Entonces, hay una comparación clara y evidente que es la que a nosotros nos vale, ¿no? Se compara un teórico inicial, o sea, unos números que en teoría serían perfectos con lo que realmente sucede. Pero esa comparación es semanal, ¿vale? Entonces, esa comparación te hace que haya errores si el comparativo no es el ideal, ¿no? Entonces, esos errores los corriges. De forma continuada y de forma hiperrápida consigues mantener la higiene de la empresa, cosa que ahora mismo en hostelería vas a ciegas. O sea, los hosteleros esperan de una manera o de otra que lo que le quede en el banco al final les dé para vivir, ¿vale? Y eso hace que uno, incluso podría decir 2 de cada 3 restaurantes no llega a sus 5 primeros años de vida por mala gestión, entre comillas, vuelvo a repetir. Luis, tú como cliente, al enfrentarte por primera vez a esta corrección al usar The Cook, ¿había muchas sorpresas? ¿Viste muchas cosas en rojo? ¿Cómo fue ese primer contacto con el programa? Tremendas. Sorpresas, bueno, hablar de sorpresa un poquito, yo creo que ya nos corroboró de forma eficiente que esa intuición que teníamos al principio de que siempre se producen esa serie de gastos que están descontrolados, pues de una manera muy sencilla, muy visual, con ese rojo, ese verde, pues sí que nos ayudó a ver y a tomar una serie de decisiones que antes no, pues, sobre todo en el tiempo, no éramos capaces de tomar, ¿no? Sí nos llamó la atención, pues bueno, ver en ese papel pues impresos esos números en rojo, en verde, que en un principio pues te dice, joder, es verdad, esto que yo en un momento dado tenía la intuición de que iba a pasar, pues lo ves en el papel y de una forma muy sencillita y muy rápida para tomar una serie de decisiones que luego te lleven a controlar esos gastos y ahorrar, que en definitiva es bonito, se trata un poquito. El gran problema de la hostelería es que un hostelero normalmente es cocinero, camarero, maître, o sea, tiene un oficio, pero su oficio no es estar continuamente detrás de la gente
a ver si invita o no invita, o si compra bien o no compra bien, o si hay un tipo de fraude o otro. No llega, porque su oficio es otro. Definitivamente este programa, esta aplicación, le va a quitar ese problema, que es un antes y un después. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque ese 8% es la viabilidad de la empresa o la defunción, una de dos. O sea que para un hostelero promedio ver todo tan claro, tanto el rojo como el verde, es un shock en un primer lugar, tanto por lo claro que está... Inicialmente es un shock, ¿por qué? Pues porque aunque él intuía, ¿sabes?, que por el retrete se le va muchísimo dinero en compra, en gastos de personal sin ningún tipo de sentido, gastos de aires acondicionados, alquileres mal gestionados, o sea, muchísimas cosas en diferentes módulos, pues bueno, se va a encontrar con sorpresas brutales, que ya te digo que suponen entre un 6 y un 8% de la facturación total sin IVA, que es al año una auténtica barbaridad. Te digo que es un antes y un después. Sí, o sea, ese 8% es un montón, pero ¿sabrías concretar más o menos dónde se van estas desviaciones? ¿Dónde se va? Nosotros tenemos muy claro que hay un denominador común, que es la facturación sin IVA. Eso es lo que haces, eso es el resultado de tu trabajo, ¿vale? Y hay 5 módulos muy claros en donde tú gastas el dinero. Uno de ellos es el alquiler, otro son los gastos de personal, otro es el gasto de materia prima y otro le llamamos los gastos generales. Hemos ampliado un módulo más, que es los impuestos, pero los impuestos al final son los que son y tienes que pagarlos de forma automática, que DECUC también lo va a hacer en breve a través de la inteligencia artificial. Esos 4 módulos que te digo es donde gastas el dinero. Y esos 4 módulos tienen un teórico inicial, ¿vale? Y se comparan con lo que realmente sucede. Como en un análisis de sangre, tú cuando te hacen una analítica, tú automáticamente te vas al rojo, que son los valores que no están dentro de los parámetros indicados por profesionales de máximo nivel. Corriges de forma automática e inmediata y así llevas el barco de manera recta. Teniendo todo esto controlado, entiendo que puedes llegar a ahorrar muchísimo dinero, pero si uno está... ¿Ahorrar o ganar? Realmente, sí. El que pierde, deja de perder. Muy importante. Y tiene la oportunidad o sigue teniendo la oportunidad de avanzar y de mantenerse en el tiempo, o que su negocio se mantenga en el tiempo. El que ya supera el punto de equilibrio, el que ya tiene un equilibrio entre los gastos y los ingresos, es una cuestión ya de ganar, es beneficio neto antes de impuestos. Si alguien te dijera, no me creo que vaya a ganar o a ahorrar todo este dinero, hasta 40.000 euros, no me lo creo, ¿qué le dirías? Bueno, es una cuestión de que lo pruebe. ¿Por qué? Porque la sencillez o las pocas cosas que tienes que hacer o que los pocos datos que tienes que meter en este programa, o sea, son tan sencillos y la forma es tan sencilla que no le cuesta nada hacer una prueba de 3 meses sin ningún tipo de coste y que se dé cuenta de lo que realmente es. Aún y todo, te vuelvo a repetir, que la mayoría de los hosteleros saben perfectamente que ese chorreo de dinero se va de forma continuada en una profesión pues que no está totalmente profesionalizada como es la hostelería y que hay muchísimas cosas que pulir. ¿Sabrías ponerme 3 casos de locales que facturen 50.000, 100.000, 200.000? ¿Cuánto pueden llegar a ahorrar para la gente de ahí fuera? Pues nada, es simplemente hacer el 6 y el 8% de la facturación total, ¿vale? O sea, ya te he puesto un ejemplo de un restaurante fuerte, potente, imaginaros que factura 200.000 euros al mes. Si le calculas ese 8%, ¿vale? Son unos 16.000, 17.000 euros. Si lo multiplicas por 12, imaginaros la cantidad de dinero que de una manera o de otra desaparece por mala gestión. Hay que hacer una diferencia enorme entre el error humano y la mala gestión, ¿vale? O sea, yo estoy hablando de mala gestión. Yo no digo que el humano tiene el derecho a fallar, porque no es una máquina. Pero de ahí a la mala gestión hay muchísimo dinero que ya te digo es un antes y un después en las sociedades de hostelería.
Has hablado de corrección antes. ¿Hasta qué punto está implementada la corrección? ¿Mete a la IA de por medio? ¿Hasta qué punto llega? ¿O es algo bueno, eso es un siguiente paso y este es el último paso ya. En el momento que The Cook ya tenga una cantidad de datos muy potente de muchísimos usuarios, se le enseñará a la máquina, ¿vale?, a darte las indicaciones adecuadas para poder corregir esos errores, ¿no? La máquina te responderá cada día o cada semana de todas esas cosas que debes de corregir. Y ese es el final del sistema, ¿no? Que la propia máquina sea independiente y que sea tu mejor asistente para que económicamente tu empresa vaya a buen puerto. Luis, por saber un poco tu punto de vista respecto a esto, ¿tú sientes que ahora puedes llevar mejor el negocio gracias a The Cook? Y tu opinión con la IA de cara a futuro, ¿piensas que este paso puede llegar a pensar por ti? ¿O cómo lo ves? A ver, ahora mismo está claro que es una ayuda, una herramienta de control que nos ayuda muchísimo a controlar un poquito más el negocio, ¿no? Ahora mismo yo lo veo, que son los inicios del programa, yo lo veo como una ayuda al empresario, a las personas que toman las decisiones importantes en la empresa, en este caso pues materia prima, personal, impuestos, alquileres y demás. Pero sí es verdad que, como ha dicho ahora mismo Aitor, la inteligencia artificial cada día aprende y cada día pues evoluciona muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, no descarto que en un futuro, pues yo creo que a medio plazo, cuando la herramienta tenga una serie de datos ya acumulados, unas bases de datos ya en respuesta a una serie de problemas que se van repitiendo continuamente, la propia máquina, aparte de decirnos dónde estará el problema, como ocurre ahora mismo, y eres tú el que tiene que tomar la decisión de cómo solucionarlo, una vez que esa máquina tenga pues, mucha información sobre esos determinados problemas, será la propia máquina la que te indique de alguna manera qué solución puedes tomar, porque ya ha aprendido de todo este tiempo que llevará en funcionamiento, ¿no? Entonces ya te digo que no descarto que en un futuro, aparte de ser una herramienta de máxima ayuda, pues incluso pueda llegar a aconsejarte sobre las decisiones que ahora mismo tienes que valorar tú, ¿no? Estamos ya creando los primeros pilotos y la primera memoria para que a través de una herramienta que ya está trabajando ya en muchos temas de ingeniería, industria y demás, haga lo que definitivamente puede hacer la máquina por ti, ¿vale? Ese asistente digital de corrección que a un precio muy, 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 muy asequible te hace controlar una cantidad de dinero que es, repito, decisiva. Para una persona que a lo mejor es un poco más reacia a la tecnología, que piensa que lo tiene todo controlado con papel y boli y que con eso le basta, ¿qué le dirías para convencerla? No de que lo compre, sino de que lo pruebe. Bueno, como el coste es cero, porque al final le puedes hacer una demo durante 2 o 3 meses sin ningún tipo de coste, repito. Y en el momento que él vea la sencillez de cómo le llegan los informes cada semana a su mail y a su dirección, ¿vale? Va a cambiar automáticamente de parecer. O sea, va a poder dedicarse a su oficio, que es el de cocinar, que es el de atender al cliente, ¿vale? Y los números y la rentabilidad que debería de sacar se va a comparar con la que se saca, y si hay diferencia corregirá. Es todo tan sencillo que no le va a costar ni un solo minuto en contratar esta solución. ¿Por qué? Pues porque definitivamente es la primera solución en hostelería que controla absolutamente todo. No una parte sí y otra parte otra aplicación y otra y otra y te acaba volviendo loco y al final lo dejas. El hostelero lo deja. Ahora, una solución para absolutamente todo, eso ya es otro cantar.
Vale, entiendo que también por la otra cara de la moneda, por alguien que sí que está buscando mejorar y mejorar su gestión, implementar toda la tecnología posible, que esto es perfecto para esa persona, ¿no? Bueno, eso llevaba esperándose durante décadas, ¿vale? O sea, el mayor problema que hay ahora mismo en hostelería es esa mala gestión, entre comillas, ¿vale? Ese dinero que de una manera o de otra, a través de los diferentes módulos que hemos analizado, se va por el retrete. A partir de ahora vas a conocer perfectamente dónde están esos agujeros, ¿vale? Y luego tú como administrador tienes la responsabilidad de solucionarlo. Como muy bien ha dicho antes Luis, el tiempo es decisivo. O sea, si tú tienes un problema y ese problema se alarga en el tiempo, luego la solución es prácticamente imposible. Pero si ese problema es chiquito, la solución es muy sencilla y sigues avanzando. Personalmente, como CEO, ¿qué impacto crees que puede tener The Cook en el mercado? Bueno, un impacto total. O sea, definitivamente se va a profesionalizar. Va a ser un oficio profesionalizado, en donde el rendimiento que en teoría debes de sacar, ¿sabes? O sea, se va a acercar. No digo que no haya errores humanos, pero en cualquier industria, ¿vale? O sea, los números y las actualizaciones de esos números y los presupuestos se hacen para cumplirlos o por lo menos para acercarse a ellos, ¿vale? En hostelería eso no sucede. En hostelería es cerrar los ojos y a ver qué pasa. Y es así, el que entiende de hostelería sabe que es el gran problema. Ahora ya no. Ahora vas a poder estar pendiente de tu cliente porque lo demás lo hace una solución de corrección inteligente que se llama The Cook. Perfecto, yo totalmente convencida. O sea, tanto por tu punto de vista... Yo tengo clarísimo, llevo trabajando en hostelería desde que nací. Ya tenemos muchísimos restaurantes que gestionar, fuimos poco a poco avanzando, día a día, conectando absolutamente todos los datos y ahora estoy en disposición de decir que es un antes y un después para la hostelería. Tanto por tu punto de vista como por el de Luis, yo convencidísimo. O sea, muchas gracias de verdad por toda la información. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, si tienes tu negocio en hostelería, quizás es momento de preguntarte dónde se está yendo tu dinero. Muy importante. Económicamente, si no avanzas, si no tus sueños desaparecen y además de forma muy rápida. Un negocio de hostelería mal gestionado no dura más de 8 meses. Pues está clarísimo, The Cook, para todos vosotros. Venga, mil gracias por todo. Gracias, hasta luego. The Cook. Su asistente de corrección inteligente